Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
La palabra del Señor nos enseña muy claro que cuando estamos nosotros en una aflicción, cuando literalmente estamos en el desierto, no estamos solos. Dios está ahí. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por estar ya en sintonía en el canal de YouTube. Esta noche tenemos la oportunidad de continuar con nuestros servicios normales, pero tenemos que decir que gracias a Dios y por su misericordia, este aniversario fue totalmente diferente, y gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, gracias a todos, a cada uno de ustedes por ser tan especiales en entender y saber que no podíamos venir todos, y que de alguna manera, pues en estos servicios que tuvimos, que fueron 5 en total, Dios se manifestó de una forma excelente. Y tenemos que recalcar que el desayuno evangelístico, desde que se inició a hacerlo, ha traído el fruto, y obviamente es por lo que se realizan. Son las almas a los pies de Cristo, y en esta oportunidad no fue la excepción. Dios siempre proveyó las almas para su reino, y es de lo que nosotros debemos de tener el cuidado y darle también aquel seguimiento a aquellos amigos que vinieron y recibieron al Señor, así como los esposos Guerra y nuestra hermana, mamá de Almita, nuestra hermana Graciela Mota, que realmente es un privilegio poderle haber ministrado la oración donde reconoció a nuestro Señor como Salvador. Necesitamos continuar orando por ellos para que tengan un desarrollo, un crecimiento en los caminos del Señor, pero muchas gracias por esas oraciones también, porque sabemos que Dios hace la obra en los diferentes corazones. Y así también en diferentes lugares donde se reconciliaron y confesaron al Señor como su Salvador. Ese es el propósito que nos motiva a seguir trabajando en este tipo de eventos, porque sabemos que Dios es glorificado y por supuesto las almas vienen al conocimiento del Señor. Ese debe de ser el anhelo, el propósito de cada uno para poder estar siempre en esa dirección. Así que muchas gracias. Creo que cada uno estuvo también allá en casa, y los que vinieron aquí pues estuvieron alegres, gozándose, y también a nuestro hermano Juanito Gómez y su esposa, que estuvieron colaborando en la comida, a nuestro hermano Rudy, su esposa, también con la nueva pareja que albergan ya en un nuevo hogar, como es Raulito y su esposa, también estuvieron colaborando en la refacción del día domingo al mediodía. A cada uno de los que colaboró, otra vez vuelvo a mencionar, la iglesia estaba muy linda. No sé si lo percibimos mejor o porque ya no nos habíamos reunido y estado en una fiesta de nuestro aniversario, como fue el año pasado, pero hoy, estos 43 años, fue diferente, y esperamos que el próximo año también podamos gozarnos si el Señor aún no ha venido. Entonces, hermanos, agradecemos el aporte, la colaboración a nuestros hermanos diáconos que estuvieron también ahí dando el seguimiento para que todo aquel que venía pudiera estacionar su vehículo y también tomar las normas que son nuevas para todos nosotros, como aplicarnos gel, la mascarilla y la temperatura. Todo eso se llevó a cabo, y considero que cada uno también tuvo la oportunidad de alabar y glorificar al Señor, como fueron también los grupos de alabanza que también tuvieron un trabajo en ensayar, también los cánticos, y cada uno de los que participó, a nuestros hermanos músicos, a todos en general, damos muchas gracias a Dios, a nuestra hermana Isis, a nuestra hermana también que participa
en la traducción de señas a nuestra hermana Calix. Sabemos que este es un gran trabajo que se realiza y que los jóvenes o personas que no pueden escuchar logran entender el mensaje a través de las señas. A nuestros hermanos Alex, al colaborador Emanuel, a todos les damos gracias por el apoyo, a nuestro hermano Josué Montoya allá en Radio Peniel y a cada uno de los que pudo haber colaborado, y perdón si no lo menciono, pero son muchos los nombres, pero damos gracias a Dios y también al cuerpo oficial, como son nuestros hermanos ancianos, que cada uno de ustedes también los vio en la participación también de este aniversario. Así que gracias a todos, gracias a las diaconisas, a los diáconos, a nuestros hermanos ancianos, a todos en general, muchas gracias. Sabemos que el trabajo que se hace no es en vano, es para el Señor, y como les decía al inicio, es agradable, es alegre poder ver que alguien viene a los pies del Señor, y ese es el propósito del trabajo que debemos de hacer. Muchas gracias nuevamente, y ahora pues vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a poder orar y vamos a poder pedir que Él sea el que se glorifique. Padre, en esta preciosa noche te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu bendición, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. En este momento, Señor, hablaremos y meditaremos, Señor, de esta palabra que nos da fortaleza, que nos da fuerza para continuar en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, Señor. Esa palabra nos da aliento, esa palabra es como un vaso de agua en el desierto. Muchas gracias, Señor, por ser tú, nuestro Dios que va adelante y que también es nuestra retaguardia y que tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Muchas gracias, Señor. En esta noche, pues quisiéramos hablar sobre el propósito de las pruebas. ¿Qué es una prueba? ¿Por qué el Señor nos permite pasar momentos difíciles y sabiendo que Él está presente en todo nuestro camino y que en el momento que nosotros nos vemos afligidos, nosotros mismos decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me suceden estas cosas? Pero debemos de entender que Dios siempre ha estado, siempre estará y estaremos con Él en la eternidad. Nosotros debemos de estar seguros y confiados en la palabra que hemos leído, y por eso se hace necesario meditar en las Escrituras, porque esa palabra nos dará la fortaleza en el momento oportuno. Cuando estamos pasando una situación difícil, viene esa palabra viene a nuestra mente, y es realmente cuando nosotros tomamos ese aliento que hay en esa palabra. Leemos en el Salmo, en el capítulo 23 y versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es un versículo que todos conocemos y muchos sabemos el Salmo 23 de memoria. Y es bueno, pero también es bueno que en el momento que nosotros estamos pasando una tribulación, esa palabra sea una realidad en nuestra vida. No solo que la repitamos, no solo que la sepamos de memoria, sino que la vivamos. El Señor quiere que esta palabra que Él nos ha dejado sea una realidad en nuestra vida, que esa palabra pueda alimentar nuestro espíritu para salir adelante. Está claro que
que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros estamos en tribulación, la palabra del Señor la dejamos a un lado o no la meditamos, sino que sencillamente nos enfocamos en el problema que tenemos, en ese problema que estamos viviendo en esa situación. Y no es que no nos afecte, por supuesto que nos afecta y por eso nos olvidamos de la palabra del Señor, cuando debería de ser todo lo contrario. Nosotros debemos de aferrarnos a la palabra del Señor y poner esas cargas en Él para que la situación sea diferente. Cuando nosotros estamos en esas pruebas precisamente, debemos de alimentarnos de la palabra. Pero no debemos de preguntar, ¿por qué a mí? Sino que debemos de preguntarle al Señor, ¿qué realmente voy a aprender yo en este momento de esta situación, de esta tribulación que estoy pasando? El propósito de las tribulaciones es precisamente ver dónde está fundada nuestra fe, dónde está fundada nuestra confianza y qué tan genuina es nuestra fe en esos momentos difíciles. Podemos hablar de algunos momentos en los que hemos pasado y donde ha habido una tribulación. Hay ejemplos que podemos ver en las Escrituras, pero realmente veamos lo que nosotros hemos pasado. Porque lo que está en las Escrituras realmente es algo especial que nos da fortaleza. Pero cuando nosotros estamos pasando esa prueba, es nuestra experiencia con el Señor. Es poder entender que el Señor está ahí en medio de esa aflicción y que debemos de creerle a Él, que a pesar de la situación que sea difícil, debemos de creerle a Él. ¿Qué realmente sucede cuando tenemos una mala noticia, que alguien perdió el empleo? Rápido viene a nuestra mente, ¿por qué lo permitiste, Señor? Ya no podré tener el dinero necesario para llevar el pan a casa. ¿Por qué lo permitiste? Pero si nosotros lo vemos desde otro punto de vista y le preguntamos al Señor, ¿qué trabajo nuevo me darás? Si tú permitiste que de este trabajo me despidiera, ¿me vas a brindar una nueva oportunidad? ¿Me vas a dar algo diferente? Posiblemente con un salario mayor y en otras circunstancias donde yo pueda meditar en tu palabra, que tenga más tiempo para ti. Pero no hacemos eso. Y usted ni yo somos la excepción. Cuando hemos pasado momentos de tribulación, nuestra cabeza se llena de pensamientos, de muchos dardos, y viene a nuestra vida una aflicción, cuando realmente nosotros deberíamos de ir y ponernos de rodillas en un lugar y de preguntarle al Señor, o en otras ocasiones pues darle gracias por lo que Él ha permitido. Si en su palabra establece Él que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces podremos decir, Señor, ¿en qué me ayudará esto? ¿Cómo podré salir yo de esto? ¿Proveerás tú un nuevo trabajo donde sea mejor? ¿O qué realmente me estás enseñando? ¿Cuál es nuestra reacción ante las circunstancias o escuchamos un diagnóstico que la persona está enferma? Conocemos que la palabra nos dice que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro sustentador. Pero cuando escuchamos el diagnóstico de un médico, rápido viene a nuestra mente y a nuestro ser algo que no
estaba en nuestra mente. Y es precisamente porque lo permitiste, Señor. Entonces, cuando viene una circunstancia negativa, nosotros debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Nosotros debemos de ir con Él para poder consultarle y de poder conocer y saber cuál es la situación que pasaremos y cómo nosotros saldremos adelante de esa situación. Me recuerdo que hace exactamente 21 años pasamos una situación difícil cuando nos extorsionaron. Nuestra familia salió de viaje, nuestros hijos estaban pequeños y simplemente nosotros les dijimos que estaban de vacaciones. El quedarnos aquí y enfrentar una situación, por supuesto, fue mantener nuestra confianza en el Señor, no necesariamente que hayamos tenido también esa fortaleza, sino que obviamente el malo nos ataca, pero también es el momento en el que nos quedamos solos y le preguntamos al Señor qué realmente era la situación. Hoy nosotros vemos atrás y vemos que esos 21 años pasaron, pero que realmente el Señor llevó para bien aquella situación. Hoy vivimos en un lugar diferente, nuestros hijos crecieron en un lugar diferente donde hubo una mejor formación en el sentido de que podían también ellos salir a jugar, donde ellos podían invitar a sus amigos para poder estudiar allá en casa. Entonces las cosas se tornan para bien, pero en el momento difícil que nosotros estamos pasando, no entendemos a dónde nos lleva el Señor. Por eso la tribulación es importante que nosotros le pongamos atención y por qué el Señor lo permite para poder valorar y entender cuál es el fin y el propósito del Señor. Entonces, uno de los puntos es ver la grandeza del Señor, la manifestación del Señor, donde nosotros veremos la gloria del Señor. Entonces debemos de consultarle a Él, debemos ir con Él para poder aprender todo este tipo de procesos que el Señor tiene para nuestra vida. Las Escrituras nos enseñan de varios hombres en el camino desde Génesis, desde el Éxodo, y podemos leer todo el Antiguo Testamento, donde nos menciona que aquellos grandes hombres también pasaron tribulaciones, pero lo importante es que el Señor siempre estuvo con él. No importó cuál fuera la tribulación, el Señor siempre estuvo con ellos. Hoy, por supuesto, usted y yo, nosotros podemos leerlos y fortalecernos en esa palabra, pero hoy estamos usted y yo en este mundo, pero no estamos solos. Estamos con Él para pasar esos momentos de dificultad, esos momentos de tribulación. Su Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Entonces Él fortalece nuestra vida. Esa palabra que viene como ríos de agua viva, esa palabra que está en nuestro corazón, es la que nos da ese aliento para continuar adelante. Y por eso nosotros debemos de leer la palabra del Señor, nosotros debemos de estar atentos a lo que nos dice su palabra. En Romanos, en el capítulo 15 y versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Las cosas que se escribieron antes. ¿Quién fue el que escribió la palabra que hoy nosotros tenemos? ¿Creemos nosotros que fue inspiración divina, que el Espíritu Santo iluminó a aquellos hombres que escribieron la palabra del Señor?
y que realmente hoy nosotros leemos y esa palabra nos da fortaleza. La Biblia dice que la palabra que os he dado son espíritu y son vida. Entonces, si estamos leyendo aquí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que nos dice o nos está diciendo es que aquello que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es una enseñanza que nos va a servir para el día de hoy. Entonces, esa palabra debe de morar en nosotros en abundancia, para que nosotros precisamente, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, hay esperanza. No es simplemente que el escritor se le ocurriera escribir las cosas. Fueron inspirados a través del Espíritu Santo y por eso nosotros hoy, al leer esa palabra, encontramos refugio en el Señor, encontramos consolación en el Señor, encontramos esa fortaleza para continuar adelante. Si bien es cierto, dice el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa confianza y esa fortaleza debe de estar en nuestra vida, porque es la palabra del Señor. Luego, si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 13 y versículo 21, encontramos una palabra que nos fortalece y dice lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, las 24 horas el Señor estaba con el pueblo de Israel. Entonces, las señales que el pueblo de Israel tenía era una columna de nube durante el día. Ellos sabían que la presencia del Señor estaba con ellos. Luego, cuando terminaba el día, lo que nos dice la palabra del Señor dice, una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El Señor siempre ha estado con el pueblo de Israel y hoy también está con nosotros sus hijos, los que hemos confesado como nuestro Salvador al Señor Jesucristo. Debemos de tener esa confianza. Esa palabra que fue escrita ahí en Éxodo nos trae vida hoy en día, porque precisamente esa palabra fue escrita para que nosotros tengamos esa enseñanza de aquel pueblo que salió de Egipto. Entonces, las 24 horas el Señor ha estado con el pueblo de Israel, así como está hoy con nosotros. Por supuesto, eso no es solo un día. Fueron aquellos 40 años que pasaron en el desierto. La palabra del Señor nos enseña muy claro que cuando estamos nosotros en una aflicción, cuando literalmente estamos en el desierto, no estamos solos. Dios está ahí. El único problema es que a veces el problema que tenemos enfrente le ponemos mayor atención que a la presencia del Señor. Y debemos de tomar esta palabra para que nosotros seamos fortalecidos con esa palabra. Esta palabra es la que el Señor nos ha dado y esta palabra
es la que debemos de creer y tener en nuestro corazón para que en los momentos de dificultad nos dé ese aliento. Si tú, Señor, ibas con el pueblo de Israel de día y de noche, también estás conmigo, Señor. Lo único que estoy flaqueando en este momento, pero fortaléceme con esa palabra para que pueda entender el propósito de esta tribulación que estoy pasando en este momento y que al final yo pueda entender y comprender cuál es el propósito que tú quieres de mí. Nosotros debemos de entender los caminos del Señor y los propósitos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo estoy con vosotros. No es fácil, por supuesto. Nosotros debemos de confiar en esa palabra y esa palabra hacerla nuestra para que nosotros podamos continuar, para que nosotros seamos fortalecidos y crezcamos, que nosotros podamos desarrollarnos en Él y no quedarnos en la misma estatura espiritual. El propósito de las pruebas, de las tribulaciones, es que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida y que cada día podamos seguir creciendo, que cada momento nosotros podamos tener una mejor relación con el Señor y que nosotros entendamos mejor sus planes, sus propósitos para los cuales nosotros estamos aquí en esta tierra. Por eso se hace interesante ver no el problema que estamos viviendo, sino ver cuál es el objetivo del Señor, qué es lo que hay en mí que no permite que la manifestación del Señor se realice. ¿O qué realmente me va a enseñar el Señor? Posiblemente no hay nada en nosotros, estamos bien con el Señor, pero el Señor nos quiere llevar a algo mejor, a un nivel diferente, donde nosotros podamos entenderle a Él a través de su Espíritu Santo. Vemos el siguiente versículo, siempre de Éxodo 13:22, y dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. El Señor siempre prometió, son promesas reales que Él ha dicho y ha dejado en su palabra, que Él estará con nosotros siempre. Se hace necesario que nosotros traigamos a la realidad esa promesa que Él ha dejado en su palabra. Nosotros, por supuesto, palpamos el problema, sentimos esa aflicción y en los momentos difíciles no encontramos esa respuesta que queremos. Los días se nos hacen eternos. El problema también es cuando llega la noche y pasamos los momentos de dificultad, aquellas horas son eternas, pero Dios está ahí. Dios realmente está ahí y nosotros debemos de creer su palabra. Nosotros debemos de confiar en Él, confiar en aquel pastor que ha prometido estar con nosotros, el que habita al abrigo del Altísimo, refugiarnos en Él, conocerle más a Él y que Dios verdaderamente sea el que empiece en nosotros esa sensibilidad para que nosotros podamos entenderle. Porque nosotros tenemos que reconocer que hay dureza en nuestro corazón y que no siempre entendemos las cosas espirituales. No somos sensibles al Espíritu de Dios. Pero el hecho de buscar al Señor, de estarnos más juntos con Él, podremos entender las cosas, porque uno de los propósitos de las pruebas es precisamente que nos aflige y nosotros nos humillamos y vamos a buscarle a Él. Los momentos de las pruebas son aquellos momentos donde nosotros nos doblegamos y decimos: Señor, aquí estamos contigo, perdónanos, límpianos, porque nos ponemos a revisar toda nuestra vida y nos preguntamos en qué hemos pecado. No ha pecado, sencillamente
Dios quiere llevarlo a un punto diferente. Y no es que quiera decir que estemos libres de pecado, en cada momento ofendemos al Señor, pero a veces nos ponemos a revisar cuál ha sido nuestra conducta delante del Señor. Y el problema es que hemos dejado de meditar en su palabra, que hemos dejado de orar, que hemos dejado de consagrar nuestra vida a Él. Y por eso el mismo Señor nos quiere retomar de nuevo, pero es para nuestro bien. Entonces la prueba sí tiene un propósito, y es el propósito que nosotros podamos conocerle y podamos ver. Siempre en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, ahí encontramos también una palabra muy especial. Capítulo 14 y versículos 25 al 28. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar, se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Versículo 29 nos continúa diciendo: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muros, a su derecha y a su izquierda. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Esto es impresionante. El Señor siempre vela por su pueblo. Y aquí nosotros podemos ver que los egipcios fueron ahogados, sus carros. La confianza la debemos de tener en Él. No importa la circunstancia, no importa la situación, por difícil que sea, Dios está con nosotros. Entonces, la confianza en el Señor debe de prevalecer, y esta palabra que fue escrita y está en el Antiguo Testamento es la que nos debe fortalecer, porque es para nuestra enseñanza. Por supuesto, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de aquellas profecías, y es el cumplimiento donde vemos que el Señor Jesucristo también estuvo aquí en esta tierra y vino a morir a la cruz del Calvario. Se hace necesario que nosotros podamos conocer los propósitos de Dios para nuestra vida, y que cuando viene una situación, por difícil que sea, Dios está con nosotros. Él nos sustentará y Él realmente nos ayudará a pasar ese momento difícil. La confianza en su palabra es lo que nos sostiene. Esa confianza en Él es la que nos hace prevalecer, por difícil que sea la prueba, por difícil que sea aquel problema que estamos viviendo. Nosotros debemos de creerle al Señor. Las tribulaciones vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Leemos ahí en el capítulo 42 del libro de Job, versículo 5, y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Casi que cuando vamos al libro de Job, vemos sufrimiento. Perdió su familia, perdió a sus empleados, perdió su ganado y todo lo que él tenía. Pero realmente vemos, al salir de la prueba, a un Job diferente. Si bien es cierto,
El proceso no fue fácil porque para Job fue un problema tras problema y aún le tocó su cuerpo y era difícil. Sin embargo, al salir Job de esa situación, pudo decir lo que hemos leído. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vale la pena que después del momento difícil que hemos pasado en una prueba, nosotros entendamos que nos hemos acercado más al Señor. Que nosotros entendamos que siempre el Señor ha estado y estará con nosotros, pero que en los momentos difíciles no lo sentimos. Y la palabra del Señor nos habla que debemos de mantener su confianza en Él y no necesariamente que nosotros vivamos por sentimientos, si le sentí o no le sentí. Yo debo de entender y apropiarme de esa palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra en Isaías en el capítulo 43 y versículo 2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Es difícil lo que estás viviendo? Sí, es difícil. Pero el Señor es mayor de ese momento difícil que estás viviendo. La realidad es que los problemas los sentimos, es cierto, pero debemos de poner nuestra confianza en el Señor. El Señor nos sacará de ese problema y nos dará la victoria. Es importante estar con nuestros hermanos en los momentos de tribulación. Es importante poder entender a mis hermanos cuando están en una situación difícil. Debemos de apoyarle, debemos de estar con ellos y si es necesario ayunar. Pero nosotros debemos de estar confiados que esa tribulación que hemos pasado, Dios nos sacará victoriosos y nos sacará acercándonos un poco más a Él. ¿Qué es lo que dice la palabra después que hayamos pasado una tribulación? La palabra del Señor nos dice, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Para que nosotros podamos dar ánimo, para que podamos consolar a nuestros hermanos. Entonces, si pasamos un momento de angustia, es cierto, no lo negamos, pero el propósito del Señor también es que salgamos victoriosos y que después de esa victoria yo pueda ir con mi hermano y fortalecerlo con esa palabra. Entonces la palabra del Señor nos dice que realmente nosotros debemos de apoyar a nuestros hermanos y fortalecerlos para que ellos también continúen el camino y salgan también victoriosos. En el libro de Romanos tenemos el siguiente versículo, capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él. Esperemos en Él y Él hará. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Confiemos en esta palabra. Salgamos victoriosos para consolar también a aquellos que pasarán o están en una situación similar a la nuestra. El Señor les bendiga
y que pongamos esta palabra en nuestro corazón para entender los propósitos del Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias porque cobramos ánimo al leerla, Señor, que al leer esa palabra que dejaste para nosotros como una enseñanza, Señor, donde aquellos hombres pasaron tribulaciones y dificultades, oh Dios, hoy nosotros podemos leerlas y tomarnos, Señor, de esa palabra. Que sea una realidad a nuestra vida, que sea una realidad a nuestros corazones y que también nosotros podamos consolar a aquel que está pasando una tribulación. Dios, fortalece las vidas, fortalece los corazones, Señor, y permítenos, Señor, orar los unos por los otros para que seamos consolados por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, bendice a tu pueblo y guarda a tu pueblo. Líbranos del mal. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.